Buenos días. ¿Cómo están? ¿Disfrutando del clima? Hace frío, ¿no? Bueno, muchos no tienen frío, pero ellos. ¿Qué les parece que oremos? Vamos a orar y vamos a... Miren, en el transcurso de nuestra vida, luego, ¿quién se baña todos los días? Todos. Entonces nos ensuciamos y todo, y espiritualmente a veces también. Vamos a pedirle a Dios perdón. Vamos a pedirle a Dios que nos perdone, que nos limpie, que nos ayude a entender su palabra y a ponerla por obra, ¿de acuerdo? Padre Santo, gracias te damos por esta mañana. Gracias por tu misericordia, por tu bondad. Gracias, Señor, por tu presencia en nuestras vidas, Señor. Gracias, Señor, porque tú eres bueno. Señor, por tu gran amor para cada uno, con cada uno de nosotros. Porque nos permitiste la vida este día, Señor. Gracias porque es por tu gracia, Señor, que estamos aquí. Señor, sin merecerlo nos has atraído a ti, Señor. Gracias, Padre Santo, por tu fidelidad, Señor, por tu palabra fiel y verdadera en la cual podemos confiar, Señor. Pero también tu palabra que nos limpia, Señor, nos purifica. Gracias, Señor, porque nos das de tu Espíritu Santo, que nos ayuda a entender tu palabra. Gracias por tu perdón, el perdón de nuestros pecados. Porque la sangre de Jesús, Señor, fue derramada en la cruz para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad, Señor. Gracias. Gracias, Señor, porque sabemos que la palabra que tú envías a nuestras vidas no regresa vacía a ti, Señor, sino que va a cumplir el propósito por el cual tú la mandas, por el cual tú la envías, Señor, y tu nombre será glorificado. Gracias, en el nombre poderoso de Jesús. Amén. Bueno, estamos en Romanos, vamos a Romanos capítulo 1, versículo 2. Romanos 2, vamos a ver del 2, capítulo 1, del 2 al 5. La carta a los Romanos, capítulo 1, versículo 2. ¿Listos? ¿Todavía no? Romanos 2. Bueno, vamos a leer desde el 1 para que nos acordemos que vimos la vez pasada. Desde el versículo 1. Pablo, siervo de Cristo Jesús, llamado a ser apóstol, apartado para el evangelio de Dios, que él ya había prometido por medio de sus profetas en las Sagradas Escrituras. Es el mensaje acerca de su Hijo, que nació de la descendencia de David según la carne, y que fue declarado Hijo de Dios con acto de poder, conforme al Espíritu de Santidad, por la resurrección de entre los muertos, nuestro Señor Jesucristo. Es por medio de Él que hemos recibido la gracia y el apostolado para promover la obediencia a la fe entre todos los gentiles por amor a su nombre. Wow. Entonces, en el versículo 2 dice que Él había prometido por medio de sus profetas en las Sagradas Escrituras. Dios ya había prometido por medio de los profetas que el evangelio, la salvación. Sí, Él ya había prometido todo eso. No fue algo que se le ocurrió de repente y que, híjole, imagínate, el hombre ya cometió pecado, ¿qué vamos a hacer? O sea, Él ya lo había prometido desde antes. Dice que por medio, dice el versículo 2, Él ya había prometido por medio de sus profetas. ¿En dónde? A ver, levanta tu Biblia. Ahí está, ¿sí? En su palabra. Y su palabra es fiel, su palabra es verdadera. Imagínate, por siglos prometido. Ahí estaba ya hecho, ya estaba dicho, y el Señor lo había dicho, lo había prometido y lo cumplió. O sea que no es algo que se le ocurrió de repente y que dijo, o sea, no algo que no estaba planeado, sino que Él lo prometió, Él lo cumplió. Los profetas fueron el medio que Dios usó para que nosotros lo supiéramos, para que Él lo estuviera anunciando, ¿sí? Desde antes de que pasara, para que nos diéramos cuenta de que Dios tiene todo bajo su control. Luego hay situaciones bien difíciles que todos pasamos, que todos enfrentamos. Yo creo que todos pasamos momentos difíciles, pero debemos de acordarnos de esto. Dios que prometió esto desde antes, y Él ha prometido muchas cosas en su palabra y todo lo cumple. Podemos estar tranquilos, podemos estar confiados, podemos estar seguros confiando en su palabra. Dios dijo y Dios hace, Dios hizo. Entonces, el evangelio de Jesucristo, el evangelio de Dios, ¿qué nos muestra?
El amor de Dios. ¿Alguna vez te has sentido que no te aman? ¿Nadie? ¿Todos se sienten bien amados? Pues felicidades. A veces, no sé, mira, yo soy de una familia de muchos hermanos y ya, o sea, cuando tú naces estás bien consentido y todo, pero ya, bueno, nosotros somos muchos, entonces al año yo ya tenía otro hermano y antes de mí tenía 2 y después de mí pues fuimos como 11, ¿no? Entonces siempre tenía, y cuando nace otro dice, pues a mí ya no me quieren, ya quieren al chiquito porque lo cargan, lo miman, lo todo, ¿no? No es que no te quieran, sino que es que necesita más atención el bebé, que tú ya caminas, tú ya hablas, tú ya todo, ¿no? Pero uno siente así como que ya no me quieren, ¿no? Bueno, a lo mejor nada más me pasó a mí, pero luego sucede, ¿no? Pero Dios nos está mostrando en su palabra, dándonos el evangelio, diciéndonos cuánto nos ama, cuánto nos ama. Entonces es el evangelio de Dios mostrándonos su gran amor, que Él se sacrificó por nosotros. Él nos redimió. ¿Para qué? Para que tuviéramos relación con Él. No nada más para que nos sintiéramos bien a gusto. O sea, tener una relación con Él, conocerlo, conocer cómo es Él. Oigan, les pido un favor, le apagan a este aire, porque me estoy congelando. Qué exagerada, pero tengo mucho frío. Y si quieren, prendan. Gracias, Juan Esteban. Entonces Jesucristo mostró, Dios mostró su amor, dándonos, o sea, su presencia. Estábamos separados. ¿Se acuerdan por qué estábamos separados de Dios? Porque la paga del pecado es muerte, y dice que cuando todos pecamos estamos ¿cómo? Separados de Dios. El pecado nos separa de Dios y todos habíamos pecado. Entonces eso, el que Jesús fuera enviado, el que Jesús viniera por nosotros, no fue algo que fue así como de sorpresa, de repente se le ocurrió y ya. Fue algo planeado. Dios no improvisó nada, ¿sí? Dios nos dio el evangelio, o sea, es una promesa cumplida. ¿Tú cumples promesas? Cuando uno se casa, que a ver los casados aquí, levante las manos. Tenemos, dice, yo nomás estoy juntado, entonces no estás mal. Los casados cumplimos promesas, tenemos pactos, ¿no? Y a veces uno se enoja, a veces uno se molesta, pero estamos cumpliendo, y con la ayuda de Dios es más padre porque tenemos la ayuda del Todopoderoso para poder cumplir las promesas que hemos hecho. Pero vemos aquí que Dios no improvisó el evangelio. Es una promesa que por años y siglos Él estuvo diciendo. Y llega Jesús, ¿y qué creen? No lo reconocen, o sea, lo ven, y hasta al contrario. Cuando Jesús dice, soy el Hijo de Dios, yo soy, todos, no, los fariseos estaban súper indignados porque Él decía que al hacerse hijo de Dios, decirse hijo de Dios era igual a Él. Entonces, vemos que Dios no improvisa. Dios no improvisa en nuestras vidas, Dios no improvisa nada. No hay un plan, no eres un plan B, ni hay un plan B. Así como diciendo, pues este ya salió, pues ni modo, ¿no? Nada se sale de los planes de Dios. Y por eso podemos confiar. Entonces eso hace el poder confiar en, mira, si tú ves así la economía, dices, ¿puedes confiar en la economía de México? Obvio, no. Puedes confiar en, o sea, empiezas a ver personas, organizaciones, todo eso, en el único que podemos confiar 100% es en Dios. Él nunca falla. Él dice y Él hace. Entonces, por eso es necesario que nosotros conozcamos su palabra, porque Dios no improvisa, Dios es fiel a lo que Él ha dicho. Eso es una verdad bien buena, es una verdad bien grande, bien hermosa. Entonces, es más grande de lo que tú y yo podamos imaginar. Él ha provisto salvación para nosotros, ha provisto perdón de nuestros pecados. ¿Y solamente en quién? En Cristo, solamente está en Él. En Génesis 3:15, acompáñenme ahí, desde Génesis está diciendo, dice Génesis 3:15, dice, pondré enemistad entre tú y la mujer, entre tu simiente y su simiente. Él te herirá en la cabeza y tú lo herirás en el talón. Entonces, esta cita bíblica es como diciendo una primer foto del evangelio, ¿no? Sacaron así una así como, ¿sabes? Lo que viene, aguas, ¿no? Porque lo que viene. Entonces, muchos le llaman el protoevangelio o el primer evangelio. Un inocente, o sea, vemos también en Génesis 3:21, cuando se acuerdan que Adán y Eva están avergonzados. ¿Por qué?
porque estaban desnudos, habían pecado, se dieron cuenta de su desnudez, entró la vergüenza, entró la separación con Dios, van, se esconden, se hacen unos ropitas, bueno, unos taparrabos de higuera. Y quién sabe que la hoja de higuera es así como peludita, como que no es muy bueno como para ropa, raspa, ¿no? Entonces, aparte de todo, no era una buena elección lo que hicieron Adán y Eva. Y el Señor en Génesis 3:21 dice que Él sacrifica un animal y les hace ropa con la piel de los animales, ¿sí? Entonces ahí estaba Él diciendo, ¿sabes qué? Un inocente tiene que morir. ¿Para qué? Por el sacrificio de los culpables. ¿Quiénes éramos los culpables? Nosotros. Desde entonces, o sea, y vemos por todas las edades que se está hablando de ese evangelio, ¿sí? Vamos al segundo libro de Samuel, capítulo 7. Segundo de Samuel 7, versículo 12. Y podemos ver en el Antiguo Testamento promesas, promesas, promesas del Señor. Segundo libro de Samuel 7:12, ¿ya lo tienen? Dice, cuando tus días se cumplan y reposes con tus padres, levantaré a tu descendiente después de ti, el cual saldrá de tus entrañas, y estableceré su reino. Él edificará casa a mi nombre, y yo estableceré el trono de su reino para siempre. Yo seré padre para él, y él será hijo para mí. Cuando cometa iniquidad lo castigaré con vara de hombres y con azotes de hijos de hombres. Pero mi misericordia no se apartará de él, como la aparté de Saúl, a quien quité de delante de ti. Tu casa y tu reino permanecerán para siempre delante de mí. Tu trono será establecido para siempre. Entonces Dios profetizó que de la simiente de David nacería el Mesías. ¿Y qué creen? Así fue. De la simiente de David vino el Mesías y podemos ver su genealogía y viene de David. ¿Por qué? Porque Dios lo dijo muchísimo tiempo antes. Y podemos ver en la Biblia todo lo que va a venir. ¿A quién le gusta ver lo que va a venir antes de que venga? Todos somos medio curiosos, ¿verdad? Pero Dios ya ha profetizado todo, ya sabemos cómo todo esto va a terminar. En la palabra está todo. O sea, no es para estar nada más satisfaciendo curiosidades, sino para ver cómo debemos vivir. Todo esto que tú ves va a terminar. Todo esto que tú ves y que nosotros vemos no va a existir. Lo único que va a permanecer es Dios y su palabra, ¿sí? Entonces, ¿cómo debemos de vivir? Pues de acuerdo a la voluntad de Dios. Entonces, Dios profetizó que de la simiente de David vendría el Salvador, vendría el Mesías, y así fue. Jesucristo es el Mesías. Ese carpintero que todos decían, ¿y ese carpintero de dónde salió? Imagínate los fariseos, ¿cómo lo veían? ¿Por qué? Porque en ese tiempo, cuando una persona, un niño, a los niños, les digo, la otra vez les decía, a los niños a los 12 años ya tenían ellos que saber todo, pues el Pentateuco, toda la ley de memoria. Y si algún niño será así como más ágil en eso y más dotado para eso, lo preparaban más, ¿sí? Por eso Saulo de Tarso se capacitó bajo los pies de Gamaliel. O sea, tenía pues esas cualidades, ¿no? Pero Jesús no. Jesús era un carpintero. Y de repente ya es un maestro. Pero todos lo veían así como, ¿con quién estudiaste, no? O sea, así como que no era muy reconocido. Pero Jesús es el Mesías. Entonces tenemos la promesa de que no solamente de que Él es nuestro Salvador, Él es nuestro Señor, sino que Él regresará. Entonces aquí se está poniendo la cosa, ahorita ya refrescó el clima, ¿verdad? Pero la cosa que arde. Se está poniendo la situación difícil en todos los aspectos donde voltees, se está poniendo difícil. Imagínate cuando llegue el momento que no haya comida. A nosotros nos gusta comer, imagínate ahorita unas enchiladitas, unas enfrijoladas, una carnita asada o algo así, ¿no? Con un cafecito con pan dulce, no sé. Pero cuando no haya comida, ¿qué vamos a hacer? Entonces, ya están profetizando muchas cosas y Dios nos dice antes, ¿para qué? Para que nos preparemos, para que nos acerquemos más a Él, para que ahora sí que nuestro único Salvador sea Él. No vamos a depender de nadie más que de Dios, solamente de Él.
Entonces, Jesús es el Mesías, Jesús es la promesa cumplida, Jesús es nuestra esperanza. Él dijo que regresará, ¿y qué creen? Regresará, porque todo lo que el Señor ha dicho lo ha cumplido. Entonces, tenemos la promesa de que Cristo volverá por nosotros y va a reclamar lo que es suyo. ¿Tú eres de Él? Entonces, qué padre, así será. Entonces, toda verdad, toda la verdad, la verdadera verdad o la verdad única está en la palabra de Dios, en las Sagradas Escrituras. Si tú te fijas en tu Biblia, dice Nuevo Testamento, Antiguo Testamento, las Sagradas Escrituras. Es la palabra de Dios, la palabra fiel, fiel y verdadera. ¿Sí? Acompáñenme a 2 de Pedro capítulo 1, versículo 19. Es 2 de Pedro 1, 19. 2 de Pedro 1, versículo 19 dice: y así tenemos la palabra profética más segura, a la cual ustedes hacen bien en prestar atención, como a una lámpara que brilla en el lugar oscuro, hasta que el día despunte y el lucero de la mañana aparezca en sus corazones. Entonces, ¿a quién le gusta todos los días leer la palabra de Dios? Mañana, tarde, noche. Es la palabra más segura, la palabra profética más segura. Hay mucha gente que dice, llegó este profeta, y yo, qué padre, ¿no? Pero la palabra profética más segura es la que está en la Biblia. Es en la única en la que podemos confiar. Mucha gente luego dice, hasta una vez una profeta le dijo a otra persona, no me gusta el vestido que tú estás usando. ¿Y eso qué? ¿No? O sea, dices, ¿esa profecía qué tiene que ver? O sea, eso fue de algo del corazón de esa persona. Entonces la palabra, dice aquí, tenemos la palabra profética más segura. ¿En dónde? En la palabra de Dios, en las Escrituras, a la cual ustedes, o sea, los que estamos aquí, hacemos bien en prestar atención, como a una lámpara que brilla en el lugar oscuro. En este mundo hay oscuridad, en este mundo hay una densa oscuridad, y la palabra de Dios nos ilumina. Dice que una lámpara que brilla en el lugar oscuro hasta que el día despunte y el lucero de la mañana aparezca en sus corazones. Hasta que nos ilumine la palabra de Dios, vamos a tener luz. Entonces, ¿qué hacemos con lo que aprendemos? ¿Qué hacemos con lo que leemos en la Biblia? ¿Qué hacemos con lo que Dios nos muestra en su palabra? ¿Criticamos lo que está mal o lo que está bien? ¿O qué hacemos? Primeramente debemos de ver lo que Dios nos muestra en su palabra. O sea, lo que nosotros creemos, luego que nos dice, ¿es bíblico? Pues esto en la Biblia, ok, sí. ¿Exalta a Jesucristo? ¿Exalta a Cristo lo que tú estás leyendo, lo que estás oyendo? ¿Trae unidad al cuerpo de Cristo? Porque hay personas que nada más están utilizando la Biblia para traer división. Eso no exalta a Jesús. Jesús quiere que haya unidad. Lean Juan 17. Dice, Padre, que ellos sean uno. Que sean uno en ti. Así como tú y yo somos uno. Ahora sí de tarea, Juan 17. Lo podemos leer. Entonces, 3 palabras o 3 preguntas o 3 puntos que podemos ver cuando alguien nos dice algo o cuando leemos la palabra de Dios. ¿Es bíblico? ¿Exalta a Jesucristo? ¿Trae unidad al cuerpo de Cristo? Y si esos 3 puntos se cumplen, órale, está bien. Debemos de considerarlo. La Biblia está marcando y sellando nuestras vidas. La Biblia, lo que yo leo en la palabra, está transformando mi vida. Estoy mejorando. Porque mire, todos pecamos, todos. A veces lo hacemos bien feo. Pero la palabra de Dios nos empieza a decir, ¿sabes qué? Nos incomoda cuando pecamos, cuando hacemos algo que no le agrada a Dios. El Espíritu Santo enseguida nos dice, ¿te incomoda el pecado? Entonces, ¿es evidente que somos guiados por su palabra? ¿O nada más estamos alucinando y pensando, es que Dios me dijo esto? ¿Es seguro lo que Dios? Mira, yo todos los días le estoy preguntando, Señor, ¿es cierto esto que tú me dijiste, esto que tú me enseñaste? ¿Es así? ¿Es bíblico? ¿Te exalta Jesús? ¿Te exalta, Señor? ¿Trae unidad al cuerpo de Cristo? Si no es bíblico, si no exalta a Cristo, si no trae unidad, pues no funciona. Versículo 3 dice, versículo 3 de Romanos 1, es el mensaje acerca de su Hijo, que nació de la descendencia de David, según la carne. ¿De qué se trata el Evangelio? De Jesucristo.
de su Hijo Jesucristo. No se trata de ti ni de mí, porque hay personas, a veces nos acercamos al Señor. Yo creo que la mayoría de nosotros nos acercamos al Señor para que nos vayan bien, ¿no? A lo mejor tenemos un problema, a lo mejor una enfermedad, a lo mejor no sé. Y nos acercamos para que nos vaya bien. No hay problema, o sea, está bien, pero ya cuando estamos en Cristo, no podemos quedarnos en eso. O sea, ¿de qué se trata el Evangelio? De Jesús. De conocer cada día más a Jesús. No tanto de que si yo estoy a gusto o si yo tengo lo que yo quiero. Imagínate el último grito de la moda en carros, ¿no? ¿Y eso qué? ¿Eso exalta a Jesús? Mira, gracias a Dios tenemos piernas para poder caminar, ¿no? Tenemos salud, tenemos vida, tenemos familia, tenemos a Dios. Entonces, no se trata de que si soy feliz o no soy feliz, se trata de Jesús, el Evangelio. No se trata de que si esto me gusta o no. ¿A quién le gusta que le digan sus verdades? A casi nadie, ¿no? A lo mejor hay uno por ahí, pero a casi nadie. Y la palabra nos dice cuando estamos mal. Nos muestra un espejo grande de cómo estamos. Y obviamente no es agradable. Pero cuando Dios nos dice las cosas, nos las dice de tal manera que nos convence. El Espíritu Santo nos convence de pecado, de justicia, de juicio, nos convence que estamos mal. Por eso es necesario que nosotros estemos bien y atentos a su voz. El Señor, estoy bien. Señor, estoy correcto en lo que tú me dijiste, en lo que tú me dices. Estoy haciendo lo correcto. El Evangelio no se trata de ti, ni de mí, ni de una denominación, ni de una religión. Se trata de Jesús. Se trata de conocer más al Padre, de tener comunión con Él, de platicar más con Él, de amarlo, de obedecerlo, de honrarlo. Versículo 4 de Romanos 1 dice, y que fue declarado Hijo de Dios con un acto de poder conforme al Espíritu de santidad por la resurrección de entre los muertos. O sea, Jesucristo nuestro Señor es el Hijo de Dios. Fue declarado Hijo de Dios. Dice, con un acto de poder. Entonces, en este versículo 4 vean las virtudes y las cualidades y los atributos de Jesús. Hijo de Dios. Perdón. O sea, en el judaísmo, hijo de Dios eran los mismos, o sea, era como igual a su papá. Era un hijo. Por eso cuando llega Jesús y dice, yo soy el Hijo de Dios, los fariseos se rasgaban su ropa, porque Jesús está diciendo, Dios y yo somos iguales. Entonces, Hijo de Dios, o sea que Cristo manifiesta que Él tiene las mismas características que Dios. Y era así como, wow, ¿qué se le ocurre decir a este carpintero? Era un escándalo. Jesús fue un escándalo en su tiempo. Hizo toda una revolución ahí. Pero, versículo 3 dice, de su Hijo nuestro Señor, del linaje de David según la carne. Y entonces por esto los fariseos detestaban a Jesús. Ellos no lo soportaban, porque Él se dijo Hijo de Dios. Entonces el sacrificio, la muerte de Jesús, era como diciendo, ¿sabes qué? Lo vamos a matar por insolente, porque dice las cosas que no son. Entonces no lo mandaron a la cruz por algo que haya hecho mal, sino por lo que Él dijo que era el Hijo de Dios. Entonces nuestro Señor Jesucristo es Dios, es soberano. Si no lo consideramos así, estamos mal. Si nada más lo consideramos como ese del mago de la lámpara, no, dame 3 deseos, Señor, cúmpleme mis deseos, que me vaya bien, que yo sane, que yo tenga comida, que yo tenga... Eso no es. Dios es tan bueno que nos da todo lo que necesitamos, pero ese no es lo más importante. Lo más importante es que conozcamos a Dios, que lo conozcamos cada día más y que estemos confiados en Él. Que tengamos lo que tengamos, si hace calor o hace frío, no importa. Tenemos a Dios, tenemos al Salvador, nuestros pecados han sido perdonados. Eternamente vamos a estar con Él. Eso es lo más importante. Entonces, dice aquí, de Dios nuestro Señor. Dice aquí en nuestro versículo 4, y que fue declarado Hijo de Dios con un acto de poder conforme al Espíritu de sanidad por la resurrección de entre los muertos, nuestro Señor Jesucristo. ¿Jesucristo es tu Señor o nada más es tu Salvador?
Porque luego tenemos, es mi Salvador, pero es tu Señor. Cuando Él dice algo, obedecemos. Es nuestro Señor. Él es soberano. O sea, Él es mi Señor. Cuando él me dice firmes, me pongo firmes. Cuando dice perdona, perdono. Cuando Él dice gózate, me gozo. Cuando Él dice alégrate, me alegro, aunque con lágrimas en los ojos. Es lo que Dios me está diciendo, lo estoy obedeciendo. No podemos vivir un cristianismo independiente. Es que yo creo esto, o independiente del cuerpo de Cristo. Es que yo creo esto, yo digo esto. Somos un cuerpo. De veras, cuando está una parte del cuerpo independiente es de terror. ¿Han visto las películas de terror? La mano peluda. ¿Sí han visto que el ojo no sé qué, o la cabeza, el jinete sin cabeza, o cosas así? Son de terror. El cuerpo no puede estar solo, o sea, aparte, una mano, una pierna, un ojo, una oreja, ¿sí? Entonces somos un cuerpo, hay unidad en Cristo. Es nuestro Señor, no es mi Señor Jesucristo, es nuestro Señor Jesucristo como cuerpo. Jesús es nuestro Salvador, pero también es nuestro Señor. Jesús, mi Señor, mi Dios. Entonces, Cristo es el Mesías esperado, ya llegó. Jesucristo es el Salvador, pero Él cumplió todas las profecías. Entonces, pero es tu Señor. ¿Le honramos con obediencia? ¿O nada más estamos así como, es que lo que Él me pueda dar conviene, ¿no? Pero lo que Él está haciendo en mi vida es importante. Entonces, dice aquí su linaje. Cristo, entonces, es el del linaje de David, ¿no? De la descendencia de la simiente según la carne, en donde venían sus atributos, su poder, su soberanía, porque Él en Jesús se cumplió todas las profecías. En el Antiguo Testamento todo se cumplió. Vamos a Isaías 11, versículo 10, para seguir viendo profecías cumplidas. Isaías capítulo 11, versículo 10. ¿Ya lo tienen? Isaías 11, versículo 10 dice: acontecerá en aquel día que las naciones acudirán a la raíz de Isaí, que estará puesta como señal para los pueblos y será gloriosa su morada. Entonces, podemos ver en la carta a los Romanos que encontramos más de 52 referencias del Antiguo Testamento, porque Jesucristo es el cumplimiento de las profecías. Todo lo que se profetizó en el Antiguo Testamento, 52 aproximadamente referencias están en Romanos. Entonces, varios profetas de diferentes tiempos, diferentes historias. O sea, no son cuentos, son historias que se hicieron, que se realizaron y se cumplieron en Jesús. Entonces, Jesucristo, hay gente que han visto luego algunos pósters que ponen a Jesús como el Che Guevara, con unas así como balas aquí, toda la cosa. Jesucristo no es un revolucionario nada más. No, nada más fue así como el iluminado. O Jesucristo, ¿sabes qué? Jesucristo es la luz del mundo. Jesucristo es Dios mismo hecho carne. Jesucristo es la vida, dice, Él es el camino y Él es la verdad y Él es la vida. Jesucristo es Dios. Y si no consideramos a Jesús como Dios, estamos perdidos. Si no consideramos a Jesús como nuestro Señor, estamos perdidos. Si nada más lo consideramos como el que me puede dar lo que yo necesito, pues estamos perdidos. Porque cuando empezamos a acercarnos a Dios y empezamos a ver quién es Jesús, decimos: Señor, gracias. Todo lo que hizo Jesús se hizo como nosotros siendo Dios. Imagínate, como una de su creación, pasando lo que nosotros estamos pasando para que nosotros comprendiéramos que sí nos entiende y que nos ama tanto, que dejó su deidad, dejó su lugar, su trono, para venir a hacerse como tú y como yo, por amor a ti, para pagar lo que tú y yo debíamos. Entonces, ya no importa tanto si tengo o no tengo. Tengo a Cristo, lo tengo todo. Jesús es la verdad. Entonces mucha gente dice: tu verdad, mi verdad. Oye, la única verdad que vale la pena es la de Dios, la única verdadera, valores verdaderos, la verdad que es cierta. Porque hay gente que dice la verdad, y ahora ven tanta basura que dices: oye, le están enseñando a los niños basura. Por eso Dios levanta a su iglesia, para que cuidemos el corazón de estos niños, la mente de estos niños, y podamos seguir. Por eso, por favor, oren por Tikva
y todos los centros culturales o escuelas que están dando el mensaje de salvación a los niños, están dándoles la palabra de Dios. Por favor, oren, porque no es fácil, ni para los maestros, ¿no? Entonces es necesario que oremos unos por otros, oren por todos, no solamente Tigua, hay muchas iglesias que tienen escuelas, entonces están cuidando el corazón de estos niños. Es necesario que oremos por el cuerpo de Cristo. Entonces es necesario que nosotros creamos que Jesús lo es todo, ¿verdad? Jeremías, vamos a Jeremías 23. Otra profecía, Jeremías 23:5. Dice: vienen días, declara el Señor, en que levantaré a David un renuevo justo, y él reinará como rey. Actuará sabiamente y practicará el derecho y la justicia en la tierra. ¿Quién era? Jesús. Están profetizando a Jesús en Jeremías, Isaías, y podemos ver los profetas cómo profetizaban a Jesús. Vienen días, ¿y qué creen? Ese día se llegó, cuando Jesús nació, cuando Jesús vino, cuando vino el Salvador. Y se levantará, dice, y en que levantaré a David un renuevo justo, y él reinará como rey. ¿Se acuerdan cómo pusieron en la cruz de Jesús? El rey de los judíos. ¿Y qué decían los judíos, los fariseos? No digas, no le pongas así, pon, él dice que es. ¿Y qué dice el romano? Dice, lo que está escrito, no, ya está puesto. Entonces vamos al versículo 4 de Romanos 1. Dice: y que fue declarado Hijo de Dios con un acto de poder, conforme al Espíritu de santidad, por la resurrección de entre los muertos, nuestro Señor Jesucristo. Dice que fue declarado, fue designado Hijo de Dios, o sea, igualito a Dios. Los mismos atributos, las mismas cualidades. Jesús y Dios es uno. Dice Jesús: el que me ha visto a mí ha visto al Padre. ¿Se acuerdan cuando Felipe le dice: mira, bueno, ya te vas, pues nada más muéstranos al Padre y nos basta? Le dice Felipe: hace tanto que estoy con ustedes y me dices muéstrame al Padre. El que me ha visto a mí ha visto al Padre. ¿Cómo pues dices muéstranos al Padre? Entonces Jesús y el Padre son uno. Jesucristo es Dios. Jesucristo es el Mesías esperado. Vamos a Mateo 17, versículo 5. ¿Se acuerda cuando Jesús se bautiza? Dice Mateo 17, 5. Mientras estaba aún hablando, una nube luminosa los cubrió, y una voz salió de la nube diciendo: este es mi Hijo amado, en quien yo estoy complacido, óiganlo a él. Oye, qué interesante. Estaban todas las personas, todos ellos oyeron la voz, y dice que los que estaban siguiendo a Juan el Bautista dejaron de seguir a Juan y siguieron a Jesús. ¿A quién sigues? ¿A quién seguimos nosotros? ¿Qué voz escuchas? ¿Qué voz sigues? Y hay gente así como Saulo de Tarso que defendía su religión, defendía sus creencias e iba en contra del mismo Jesús. Qué impactante, ¿no? Porque él, y Dios, viendo su corazón, llega y lo alcanza. Y luego después de ese encuentro con Jesús, Saulo ya no fue igual. Necesitamos un encuentro con Jesús. Jesús no lo podemos encapsular en nuestra imaginación, en nuestra forma. Jesús es el Todopoderoso, es el Creador del universo. Jesús es Dios. Y Jesús hace lo que Él quiere, Él es soberano. Luego estamos diciendo, mira los atributos de Dios, Él es soberano, Él hace lo que quiere. Pero luego decimos, no, así es, así, cuadrado. Dios es Dios. Tú y yo no somos Dios. Él es Dios. Entonces, aquí dice en Mateo 17, este es mi Hijo amado en quien yo estoy complacido, óiganlo a Él. ¿Vamos a oír a Jesús o vamos a oír nuestros deseos, nuestra voluntad? O hay gente que dice, yo no oigo nada, ¿no? Entonces, bueno, debemos de escuchar, debemos de estar dispuestos a escuchar la voz de Jesús, a ser guiados por el Espíritu Santo, no por nuestra voluntad. O sea, solamente Dios pudo alcanzar a Saulo, tocarlo. Y luego vemos, ¿se acuerdan del versículo 1? El siervo, el esclavo de Jesucristo, el apóstol de Jesús, llamado por Jesús mismo. Después de ser un fariseo aferrado,
defendiendo su religión, incluso persiguiendo a los hijos de Dios y consintiendo en su muerte. Después de eso, él fue un aferrado seguidor de Jesús, transformado por Jesús mismo. Qué bendición. Nosotros tenemos la esperanza de que si oímos a Jesús, si seguimos a Jesús, vamos a ser diferentes. No tanto, mira, no tanto seguir una religión. Vamos a escuchar a Jesús. Está en su palabra su voz, es la voz de Dios. Ahí podemos, o sea, cada que platiques, cada que leas la Biblia, ponte en oración, dile: Señor, háblame, convénceme, sé tú. Nos rendimos a Él y Dios hace su obra. Dios es Dios. 1 Corintios 15:45, se las voy a leer, dice: así también, si quieren, escríbanla. Así también está escrito: el primer hombre, Adán, fue hecho alma viviente, el último Adán, espíritu que da vida. Otra versión dice espíritu vivificante. ¿Quién es el otro Adán? Jesús. Entonces, miren, no sabemos cuánto tiempo disfrutemos de la vida como la tenemos ahorita. No sabemos, decía, la otra vez estábamos diciendo la semana pasada, ¿no? De las estadísticas. De 100 personas que nacen, las estadísticas dicen que 100 mueren y no han fallado. Entonces no van a fallar. Entonces disfrutemos de la vida, pero mientras tengamos la vida, reconozcamos que Jesucristo es el Señor, que Jesucristo es Dios, que Él nos puede cambiar, que Él es el Señor de señores, Él nos puede transformar. Él es el único camino, Él es la única verdad, Él es la única vida, ¿sí? Él es nuestro Rey, Él es nuestro Señor, no solamente mi Señor, porque si no yo lo hago como yo quiero, ¿no? Hay gente que dice Diosito, porque lo acomodo a mi manera, pero Él no es Diosito, es el Todopoderoso, es el Rey de Reyes, es el Señor de señores, es el único Dios y está vivo. Jesucristo entregó su vida. Me encanta esa parte donde dice: ¿sabes qué? A mí nadie me quita la vida, dice Jesús. Yo la entrego voluntariamente y cuando quiera yo la tomo. Y la tomó, resucitó y sigue vivo. Está vivo y sabe lo que tú sabes, sabe lo que tú sientes, sabe lo que tú piensas. Él sabe todo lo que tú eres. Dice: aún no está la palabra en mi boca y Él ya la sabe toda. Sabe la intención de nuestro corazón. Él nos conoce, es nuestra única esperanza. Cuando tengamos que dar cuentas al Padre, si tenemos a nuestro Señor y Salvador, oye, es mi amigo, es mi hermano, es mi Salvador, es mi Señor, tenemos esperanza. Pero si no reconocemos a Jesús, si nada más lo reconocemos, Él es mi Salvador, pero es tu Señor. Si no es así, hay que tener cuidado, ¿no? Dice aquí en Apocalipsis 1, 17 y 18: cuando lo vi, caí como muerto a sus pies, y Él puso su mano derecha sobre mí, diciendo: no temas, yo soy el primero y el último, el que vive y estuve muerto, pero ahora estoy vivo por los siglos de los siglos, y tengo las llaves de la muerte y del Hades. Jesús tiene todo el poder. Jesús venció al pecado, pero también venció a la muerte, y venció a nuestro adversario, el diablo. Jesús es el vencedor. Y Él es mi Señor, o tu Señor, nuestro Señor, ¿sí? Entonces, dice versículo 5 de Romanos 1: es por medio de Él que hemos recibido la gracia y el apostolado para promover la obediencia a la fe entre los gentiles, por amor a su nombre. Entonces, dice que hemos recibido, ¿sabes qué? Apostolado es un llamado. O sea, nosotros hemos recibido un llamado, ¿para qué? Para predicar el Evangelio. Todos los que estamos aquí como iglesia, como cuerpo de Cristo, si no estamos hablando del Evangelio a los demás, no estamos haciendo lo que tenemos que hacer. Haz de cuenta que prendes un foco y no enciende, no sirve. Entonces, si rechazamos a Jesús, nosotros primeramente como iglesia, entonces estamos rechazando la salvación y la gracia. Estamos perdidos. Sin gracia, sin salvación, ¿cómo estaríamos? En cualquier momento se nos para el corazón y luego solamente con Cristo tenemos reconciliación. Mira, no se necesita estar viejito para morirse, ¿o sí? Hay niños, jóvenes, se mueren. Luego, oye, ¿te acuerdas de fulanito? Pues ya se murió. ¿Cómo? Si tenía 15 años. Entonces no se necesita
estar enfermo o estar viejito para morirse. ¿Sabes qué se necesita? Estar vivo, nada más, para poderse morir. Entonces, ese día, ¿estamos listos? ¿Estamos preparados para dar buenas cuentas? ¿Tenemos a nuestro Salvador y Señor? Entonces, ¿estamos reconciliados con Él? Mira, Dios tomó la iniciativa. Nosotros no estábamos buscando a Dios. Él nos buscó, Él nos alcanzó, Él nos salvó, nos rescató. Y Él nos está sosteniendo. Jesús está intercediendo por ti, por mí, día y noche, pidiéndole por nosotros al Padre. Pero, y la vida que yo vivo debe de ser a la manera de Dios, ¿verdad? La vida que vivimos. Entonces, Él quiere entrar en nuestras vidas y hacer su voluntad, obrar en cada uno de nosotros por medio de su palabra, por medio del poder del Espíritu Santo, por medio de Él. Porque luego nosotros estamos esforzándonos, haciendo lo que queremos hacer y no obedecemos a nadie ni a Dios, nada más nuestra voluntad. Entonces, la vida cristiana no es un cambio de denominación o de religión, es un estilo de vida, un cambio de condición. Estábamos muertos y ahora estamos vivos, ¿sí? Es un estilo de vida diferente. Estés con gente o estés solito, un estilo de vida diferente. Cuando Dios nos alcanza, poquito a poco nos va revelando su verdad y nuestra condición. Nos va revelando quiénes somos. ¿Sí? Y va comenzando a hacer, Él hace su obra de adentro, porque Él está en nosotros de adentro hacia afuera. Porque luego no sé si ustedes, algunos han tratado de tener algún producto que se tiene que poner de afuera, pero cuando es de adentro para afuera es mejor, ¿no? Te lo inyectan y ¡puf! ¿no? Como una medicina para en contra de la infección. Ni la pastillita, y estás una semana, un mes, pero cuando te inyectas ya guaja, ¿no? Es más efectivo. Entonces, haz de cuenta que el Señor con Jesús nos inyecta vida, nos inyecta santidad, nos inyecta todo. Jesús es eso, de adentro para afuera. Entonces, nos revela nuestra verdadera condición. Estamos mal. Y cuando estamos mal, así como diciendo, en lugar de estar viendo, mira, ese está mal, ese es un religioso, ese es un mentiroso, ese es esto, este es el otro, no hace lo que Dios quiere. Nos damos cuenta de nuestra condición, estamos de criticones, metiches, chismosos, no sé. Entonces, el Señor nos revela cómo estamos y sabes que vamos a orar unos por otros, porque necesitamos orar unos por otros, necesitamos alcanzar la verdad, más bien obedecer a la verdad, porque ella está en nosotros, ¿no? Él está en nosotros, la verdad que es Jesús está en nosotros. Mateo 12, 43. Ya tenemos todos, se supone los que estamos aquí, ya somos cristianos, hijos de Dios, ¿cierto? Bueno, gracias a Dios. Pero dice, ¿qué tenemos que hacer? Miren, en Mateo 12, 43 al 45 dice, cuando el espíritu inmundo sale del hombre, pasa por lugares áridos buscando descanso y no lo halla. Entonces dice, volveré a mi casa de donde salí. Y cuando llega la encuentra desocupada, barrida y arreglada. Entonces va y toma consigo otros 7 espíritus más depravados que él, y entrando moran allí. Y el estado final de aquel hombre resulta peor que el primero. Así será también con esta generación perversa. ¿Qué tenemos que hacer? Ya tenemos a Cristo, pero no leemos la Biblia. No nos congregamos, no obedecemos, no hacemos lo que Dios quiere. Dejamos la casa limpiecita, barridita, sacudidita, ¿todo bien? Dice que el estado de nuestra vida, si estamos desocupada la casa y limpiecita, llega el que estaba antes con 7 peores, y nuestra condición va a ser peor que era antes. ¿Qué tenemos que hacer? Llenarnos de la palabra de Dios. Llena tu casa, llena tu vida, llena tu mente, llena tu voluntad de la palabra de Dios. Segunda de Corintios 4, versículo 1 dice, 1 en adelante. Por tanto, puesto que tenemos este ministerio, según hemos recibido misericordia, no desfallecemos. Más bien, hemos renunciado a lo oculto y vergonzoso, no andando con astucia ni adulterando la palabra de Dios, sino que mediante la manifestación de la verdad nos recomendamos a la conciencia de todo hombre en la presencia de Dios. Y si todavía nuestro evangelio está velado, para los que se pierden está velado, en los cuales el Dios de este mundo ha cegado el entendimiento de los incrédulos, para que no vean el resplandor
del Evangelio de la gloria de Cristo, que es la imagen de Dios, porque no nos predicamos a nosotros mismos, sino a Cristo Jesús como Señor y a nosotros como siervos de ustedes, por amor de Jesús. Pues Dios, que dijo, de las tinieblas resplandecerá la luz, es el que ha resplandecido en nuestros corazones para iluminación del conocimiento de la gloria de Dios en el rostro de Cristo. Entonces, si nosotros tenemos a Cristo y está resplandeciendo en nosotros, ¿qué vamos a hacer? Vamos a ver la necesidad de otros. Necesitan a Jesús. Los que trabajan contigo que no conocen a Cristo. A lo mejor tienen una religión, pero no conocen a Jesús. ¿Qué vas a hacer? Orar por ellos. Pero también háblales. Háblales, dales el Evangelio. El Evangelio. ¿Cómo era nuestra condición? Muertos sin Cristo. Cristo viene y nos da vida. Nos perdona nuestros pecados. Él murió por nosotros, pero Él resucitó y está vivo, intercediendo por nosotros. Entonces, no porque seamos muy buenos vamos a considerar a los demás, sino porque Cristo está en nosotros. Es Él en nosotros el que está sintiendo eso por los demás. Nosotros, no solo se trata de que las personas inviten a Jesús a su vida. Se trata de que ya que lo invitamos lo conozcamos, platiquemos con Él, conversemos con Él, conozcamos su palabra, conozcamos sus atributos, conozcamos quién es Él. Pero no nada más aquí, que convivamos con Él. Él es real, es más real que tú y que yo. Dios es más real que tú y que yo, está más vivo que tú y que yo. Dios es verdadero. Y que los demás lo puedan conocer por medio de ti y de mí. Juan 17:3 dice, y esa es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien has enviado. La vida eterna es conocer al Padre, conocer a Dios y conocer a Jesucristo. Conocerlo, no nomás de oídas. Porque luego decimos, bueno, ¿quién conoce al presidente de la República? Todos. Pero lo has platicado con él. A lo mejor no tienes mucho tiempo, ¿no? Ni deseos. Pero cuando conocemos a alguien que dice, yo conozco a esa persona, has platicado con él, has tomado un café, conoces, porque yo digo, bueno, yo puedo ver a una persona y digo, yo pienso que es así, así, pero cuando convivo con esa persona digo, hoy me equivoqué, es más simpático de lo que yo es más inteligente de lo que yo pensaba, mira, es bien bueno para esto, lo empezamos a conocer más. ¿Platicas con Dios todos los días? ¿Ves cuál es su voluntad? ¿En dónde? ¿En su palabra? Conocemos sus atributos, conocemos quién es Él, pero los estamos experimentando. ¿Quién sabe que Dios es bueno? ¿Por qué lo sabes? Porque lo has sentido, lo has experimentado, ¿sí? Entonces, ¿por qué obedecemos a Dios? Por amor de su nombre, ¿sí? Romanos 1:5 dice, es por medio de Él que hemos recibido la gracia y el apostolado para promover la obediencia a la fe entre todos los gentiles por amor a su nombre. O sea, tenemos el amor a Dios, obedecemos a Dios por amor de su nombre, nombre que es sobre todo nombre. Recibimos la gracia de Dios, recibimos el llamado de parte de Dios. Estamos aquí porque Dios nos llamó. Y nos llamó nada más para poner una silla más ocupada. Nos llamó ¿para qué? Para que le diéramos la gloria a Él. Para que nosotros podamos ser el instrumento en sus manos. ¿Sí? Entonces, cuando no hacemos eso, nos frustramos, nos sentimos insatisfechos, vivimos sin propósito. ¿Por qué? Porque fuimos creados para darle la gloria a Dios. Fuimos creados para darle la gloria al Padre. Entonces, ¿estamos con Cristo o contra Cristo? Porque luego estamos con Cristo, luego estamos aquí en la iglesia y estamos poniendo división. Hermano, fíjate que dijo esto de ti. ¿Qué es eso? Entonces, ¿en qué equipo estamos, no? ¿Estamos en Cristo o contra Cristo? No hay de otra. O con Cristo, dice que el que no está, bien sencillo, el que no junta con Él desparrama. ¿La estás regando? ¿Estás desparramando? ¿En qué camino andamos? ¿En qué camino estamos? ¿Estamos en el camino verdadero? Entonces, hay gente que dice, no, pues yo tengo muchas opciones, yo creo esto. Pero
¿Estamos en el camino de Dios? O hay gente que dice, pues yo hago las cosas a mi manera, pues ya estamos mal, ¿no? Si cada uno de nosotros estamos conscientes de que fuimos creados para darle la gloria a Dios y hacemos la voluntad de Dios, eso le da la gloria a Dios. Entonces, por acatamiento, por sumisión a su nombre, cuando sometemos nuestra voluntad, mira, no es fácil, ¿verdad? Porque hay gente que dice, yo hago lo que yo quiero, siempre, donde quiera. Pero cuando hacemos la voluntad de Dios, no es fácil. Ahora sí que el mundo se te viene encima. Cuando hacemos la voluntad de Dios, todos así como, oh, pero decimos, Señor, estoy haciendo tu voluntad. Imagínate a Saulo de Tarso haciendo la voluntad de Dios y todos sus amigos que eran sus amigos antes lo querían matar ya a él también. Y lo intentaron. Y lo golpearon, lo encarcelaban y todo, ¿no? Pero él, después de que conoció a Jesús, ¿cuál era su deseo? Hacer la voluntad de Dios, hacer la voluntad del Padre, la obediencia a Dios. En la obediencia a Dios está la libertad. No hay verdadera libertad sin Jesús. Jesús nos hace libres. Entonces es la mejor opción, hacer la voluntad de Dios, obedecer a Dios en todo. De otra manera, estamos desperdiciando nuestra vida, nuestros talentos y nuestro tiempo. Entonces, mira, si estamos en tinieblas, estamos sirviendo al enemigo. Estamos en oscuridad. ¿Sí? ¿Por qué? Porque él fue el primero en rebelarse. ¿Quién está rebelde? Mira, hay gente que dice, yo estoy aquí, a lo mejor en algún ministerio hago esto, como yo quiero, pero el líder del ministerio me dice, haz esto, no lo hago. ¿Por qué? Entonces, ¿quién es el rebelde? ¿El primer rebelde quién fue? El diablo. Entonces Dios ha establecido autoridad, ¿sí? Incluso en el semáforo. ¿Qué significa el rojo? Párate. ¿Qué significa el verde? Avanza. ¿Y el naranja? Precaución, ya no corras, ¿no? Es que sí paso. Pues resulta que el otro también piensa que sí pasa. Entonces, debemos respetar la autoridad que Dios ha puesto en nuestras vidas por amor a su nombre. Cuesta trabajo, sí, porque tú consideras que esa persona no sabe, pero Dios lo puso. Dios lo puso. Entonces yo sí luego pregunto al Señor, ¿por qué? O sea, realmente mis planes, mis deseos eran otros. No aparecía más atrás. Pero Dios tiene otros planes y son los mejores. Entonces, Señor, gracias por tenerme aquí. Yo quiero hacer tu voluntad. Si me queda un día de vida o un año o lo que sea, Señor, voy a hacer tu voluntad, cueste lo que cueste. ¿Por qué? Porque la voluntad de Dios es lo mejor. Es lo mejor. Entonces, el hacer su voluntad, dice el Salmo 48, Señor, el hacer tu voluntad me ha agradado y tu ley está en medio de mi corazón. ¿Es cierto eso en nuestras vidas? Entonces, obedecemos a Dios por amor a su nombre, obedecemos a nuestras autoridades. Hay gente que dice, no obedezco a mi papá porque no es cristiano. Oye, pero le está compartiendo de Cristo. ¿Cómo crees que el papá va a querer si el niño es un rebelde? ¿No? Entonces, para cualquier decisión que tengamos que tomar, deberíamos de pensar estas cosas. ¿Glorifica a Cristo? ¿Esto que voy a decidir está dándole la gloria a Dios? ¿Esto que decido hacer, que decido tomar en cuenta en mi vida o llevar a cabo en mi vida, glorifica al Señor? Isaías 26:8 dice, ciertamente, siguiendo la senda de tus juicios, oh Señor, te hemos esperado. Tu nombre y tu misericordia son el anhelo de mi alma. Y Isaías 26:8 esa es en la versión NBLA, y en la NTV dice, Señor, mostramos nuestra confianza en ti al obedecer tus leyes. El deseo de nuestro corazón es glorificar tu nombre. ¿Obedeces la ley de Dios? ¿Obedeces a la autoridad de Dios que ha puesto en tu vida? ¿O dices, no, es que yo no pondría a esa persona, pero Dios lo puso? Entonces, obedecemos, dice, Señor, mostramos nuestra confianza en ti al obedecer tus leyes. El deseo de nuestro corazón es glorificar tu nombre. ¿Cuál es el deseo de tu corazón? ¿Hacer tu voluntad o glorificar el nombre de Dios? ¿Por qué obedecemos a Dios?
porque ahí está nuestra confianza, porque su palabra es fiel, porque Él dijo eso y así es, porque su palabra es verdadera y porque obedeciéndole glorifico a Dios. Entonces, podemos comprender que somos cristianos porque recibimos su gracia, porque hemos recibido un llamado ¿para qué? Para dar el evangelio a toda criatura, para ser discípulos. Hemos decidido obedecer a Dios también. Hemos decidido vivir esta vida para darle toda la gloria a Dios. Cada cosa, cada decisión, mira, cuando no lo hacemos nos sentimos mal. Porque cuando las cosas, lo que hacemos no le dan la gloria a Dios es porque hay pecado en nuestra vida. Entonces, si nuestra vida no tiene estos ingredientes, algo anda mal, ¿sí? Si mi vida no he recibido la gracia de Dios, ¿qué es la gracia de Dios? Todo lo que necesitamos para hacer lo que Dios quiere que hagamos, es la gracia. Hemos recibido el llamado de Jesús. ¿Para qué has sido llamado? No solamente para estar bien contento en una hamaca, recibiendo ahorita el aire fresco, con un coquito o un pescadito zarandeado a un lado. No es nada más para eso. ¿Para qué hemos recibido el llamado de Jesús y la gracia de Dios? Para ir y predicar el evangelio. ¿Hemos decidido obedecer a Jesús? ¿Hemos decidido que nuestra vida le dé la gloria a Dios? Y si esto no está en nuestra vida, tenemos un gran problema. Porque dice, pero yo vengo a la iglesia. Sí, pero no por venir a la iglesia quiere decir que somos cristianos. A lo mejor somos simpatizantes. Imagínate, las bancas de Bellas Artes no son músicos y tienen años ahí. ¿Sí? Los cristianos somos cristianos cuando obedecemos al Señor, cuando aprendemos a obedecer a Dios. Hechos 9, versículo 4. Dice, al caer a tierra oyó una voz que le decía, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? ¿Quién eres, Señor? Preguntó Saulo. El Señor respondió, yo soy Jesús, a quien tú persigues. Levántate, entra en la ciudad y se te dirá lo que debes hacer. Entonces aquí aprendemos que ¿qué hizo Pablo? Cae, reconoce que esa voz es algo especial, ¿no? Le dice Señor, lo reconoce como el Señor, e hizo todo lo que esa voz le decía. Reconoció que Él era Dios, que Él era el Señor. Reconoció que Él estaba mal y estuvo un tiempo ahí sin ver, pero oyendo lo que Dios le decía, y cambió su vida. Entonces, ¿tú y yo obedecemos a Dios en lo que Él nos dice? ¿O seguimos dando nuestros puntos de vista? Entonces, las indicaciones de Dios son bien claras, son sencillas, son precisas. Le dice, levántate, entra en la ciudad y ahí se te dirá lo que debes hacer. Entonces, pero el obedecer no es sencillo. No es tan sencillo como las indicaciones, ¿no? ¿Por qué? Mira, Pablo cuando le están dando esas indicaciones tenía un pequeño problema, no podía ver, estaba ciego. Y él pudo haber dicho, oye Señor, ¿cómo quieres que te obedezca si no veo? Pudo haberlo agarrado de pretexto, ¿no? Pero obedece, no renegó. Él deja todo lo que en manos de Dios y obedece. No era cómodo para Saulo. Oye, primeramente, qué vergüenza caerte. Ha de haber sido un ranazo, pero un muñecazo. El que se dio Saulo. Qué pena. Se cae y luego se levanta y no ve. Pues me dio miedo, ¿no? Entonces, pero él deja eso y su condición espiritual empieza a darse cuenta cómo estaba. Dios le muestra su condición espiritual, estás ciego, estás bien ciego, y empieza a cambiar su vida. Entonces, no solamente por venir los domingos quiere decir que somos cristianos. Qué bueno que vengamos y qué bueno que estemos expuestos a la palabra, pero es algo más. Dios requiere que obedezcamos a Dios. Dios quiere que bebamos, desayunemos, comamos, cenamos su palabra todos los días y que la obedezcamos, que nos involucremos también en su obra, porque dice que cristiano que no sirve, no sirve. Entonces, Él quiere que obedezcamos la voz de Dios, ¿sí? Que sirvamos en lo que Dios dice. Oye, ¿cómo puedes servir? Pues podemos orar, podemos compartirles el evangelio a las personas que no lo conocen, podemos hacer muchas cosas. Lo que Dios te diga que hagas, hazlo. Ayer estuvimos en una capacitación, eran como 400 personas, ¿verdad?
Y fueron 2 servidoras de aquí, no hombre, mis respetos, unas hormiguitas. Gracias a Dios por sus vidas. Pero dices, oye, bueno, fueron más, ¿verdad? 4. Entonces, 5. Porque eran 5. Entonces, pero eran como 400 para repartir 400 comidas. Yo estaba así como, Señor, ¿cómo le hiciste para repartir a los 5,000? ¿No? O sea, ¿cómo le hacían para todo bien organizado y sobraron? También ayer sobró. Yo decía, no va a alcanzar. Yo le decía, Ana, va a alcanzar, porque el año pasado no alcanzamos. Agarramos así como que raspar la cazuela. Y luego estuvimos ahí desde las 7 de la mañana. Y dice, Ana, sí, por favor, sírveles poquito. No, hombre, sobró. Casi 7 cestas llenas. Eran como si eran un montón, pues sobró. Pero dices, oye, el servir es una bendición de Dios. Te terminas bien cansado, pero bien contento. Entonces, qué bonito que podamos servir a Dios en lo que Dios quiere que digamos. ¿Estamos dispuestos a servir a Dios o a servirnos de Dios? Es muy diferente. Muy, muy diferente. Vamos a orar. Padre Santo, bendecimos tu nombre, Señor. Gracias por tu palabra, gracias por tu gran amor, Señor. Gracias por tu paciencia. Gracias, Señor, por ayudarnos a tener un verdadero arrepentimiento, Señor. Gracias porque tú muestras nuestra condición, así como a Saulo de Tarso se la mostraste. Tú muestras nuestra condición a cada uno de nosotros, Señor. Ayúdanos, Señor, a que nosotros podamos caminar en la verdad, caminar en la vida que es Cristo. En todo momento, Señor, podamos decir, Señor, ¿qué quieres que yo haga? Señor, ¿qué quieres que yo haga? Y lo podamos hacer, Señor. Ayúdanos en el nombre de Jesús a hacer no nuestra voluntad, sino a hacer tu voluntad, Señor, en todo momento. Señor, ayúdanos a quitar toda ceguera de nuestros ojos. Ayúdanos a tener siempre el deseo de buscarte en la intimidad y que podamos vivir, Señor, para tu gloria. Señor, porque tuyo, Señor, es el poder, tuya es la gloria, tuyo es todo, Señor, el señorío por los siglos de los siglos. Señor, y queremos, Señor, agradecerte tanto amor y tanta misericordia que has tenido para los que estamos aquí. Gracias, Señor, porque la palabra que tú has dado, Señor, la podemos meditar, la podemos llevar en nuestra mente, pero también en nuestro corazón, y podemos ponerla por obra, Señor. Ayúdanos a servirte, ayúdanos a honrarte, ayúdanos, Señor, a reconocer en todo momento que tú eres nuestro Salvador, pero también nuestro Señor y Rey. En el nombre de Jesús te damos gracias, Padre. Amén.